La madrugada de Año Nuevo. Victoria Kafka Jones, la hija del actor Tommy Lee Jones, fue hallada sin vida en un hotel de lujo de San Francisco. Tenía 34 años. Estaba sola, y no murió en su casa. Horas después, abren su vivienda. Y lo que encuentran ahí cambia por completo la historia. Drogas escondidas en su habitación. Papeles con pensamientos oscuros, una computadora con búsquedas inquietantes sobre la muerte, y una relación sentimental secreta que nadie conocía. ¿Por qué Victoria terminó en ese hotel a las 2:52 de la madrugada? ¿Qué estaba viviendo en silencio? ¿Fue una sobredosis, o una tragedia que se venía anunciando desde hace años? Hoy, en Secretos de Historia, abrimos la casa de la hija de Tommy Lee Jones. Y reconstruimos los últimos días de una vida rota por dentro. Abren la casa, y lo primero que encuentran estremece a los investigadores. La puerta se abre en silencio. No hay gritos, no hay llanto, solo el sonido seco de la cerradura cediendo. La casa está sola, demasiado sola. El aire es pesado como si el lugar hubiera quedado suspendido en el tiempo desde que Victoria Kafka Jones salió por última vez sin saber que no regresaría. Las luces están apagadas, las ventanas cerradas, nada parece fuera de lugar, hasta que se avanza unos pasos más. Según versiones cercanas a la investigación, días después de que Victoria fuera hallada sin vida en un hotel de San Francisco, autoridades y personas de su entorno ingresaron a la vivienda donde ella se alojaba temporalmente. No era una mansión, no era una casa de lujo. Era un espacio discreto, casi anónimo, como si ella hubiera querido desaparecer incluso de los lugares que habitaba. Pero lo que encontraron ahí no era normal. En su habitación, el orden se rompe de inmediato. Los cajones están abiertos, la ropa mal doblada, objetos personales tirados sin cuidado. Sobre una cómoda, varios frascos sin etiqueta. Algunos vacíos, otros a medio usar. Pastillas de distintos colores, tamaños y formas mezcladas en un mismo recipiente. Sustancias que, según especialistas, no deberían estar juntas. Medicamentos recetados combinados con otras sustancias no identificadas. Nada clasificado, nada ordenado. Todo parecía hablar de una lucha silenciosa que se estaba perdiendo. Sobre la cama, papeles escritos a mano. No eran cartas formales, no tenían fecha. No estaban dirigidas a nadie. Eran pensamientos sueltos, frases rotas, mensajes de angustia escritos sin pensar en que alguien más los leería. Algunos hablaban de cansancio extremo, otros de sentirse perdida, otros de no soportar más la presión. No había una despedida clara, no había una confesión directa. Pero sí una sensación constante de vacío, de agotamiento emocional, de alguien que llevaba demasiado tiempo sosteniéndose sola. En una esquina de la habitación, una laptop abierta. Según una línea de investigación, el historial mostraba búsquedas inquietantes. No eran consultas casuales, eran preguntas profundas, repetidas, obsesivas. Temas relacionados con la muerte, con desaparecer, con dejar de sentir dolor. Artículos sobre sobredosis, sobre combinaciones peligrosas, sobre lo que ocurre cuando el cuerpo ya no resiste más. Nada confirmado oficialmente, nada publicado por las autoridades, pero sí mencionado por fuentes cercanas que aseguran que ese contenido encendió las alarmas. También aparece otro elemento que sorprende a quienes revisan la vivienda, rastros de una relación sentimental secreta. Fotografías guardadas. Mensajes eliminados, nombres que no aparecían en redes sociales ni en su círculo público. Un novio del que nadie hablaba, un hombre que no figuraba en su vida oficial, y que, según versiones, la habría dejado semanas antes. Un abandono silencioso, sin escándalo, sin despedidas públicas, pero, de acuerdo con quienes conocían a Victoria, ese quiebre la afectó profundamente. No lo dijo en voz alta. No pidió ayuda, simplemente se fue cerrando, aislándose más, cargando una pérdida que se sumaba a muchas otras. La habitación no mostraba señales de violencia. No había forcejeo, no había caos extremo. Lo que había era algo peor, desorden emocional.
Una vida que parecía estar desmoronándose por dentro mientras por fuera todo seguía aparentemente normal. Una mujer que llevaba el peso de su apellido, de sus expectativas, de sus fracasos personales, sin permitir que nadie viera cuánto le dolía. Ahí, en esa casa, los investigadores comenzaron a hacerse las preguntas más difíciles. ¿Y si lo que ocurrió en el hotel no fue un hecho aislado? ¿Y si esa madrugada fue solo el último capítulo de una historia que llevaba meses, o años, escribiéndose en silencio? ¿Y si las señales siempre estuvieron ahí, escondidas entre frascos, papeles y búsquedas nocturnas que nadie revisó a tiempo? La casa no gritaba, no acusaba, no señalaba culpables, pero hablaba, y lo que decía era inquietante. Que tal vez, cuando Victoria entró sola a ese hotel la madrugada de Año Nuevo, ya llevaba dentro una batalla perdida desde mucho antes. ¿Quién era realmente Victoria Kafka Jones, la hija que vivió a la sombra de un gigante? Victoria no era solo la hija de... Era hija de Tommy Lee Jones, uno de los actores más respetados y temidos de Hollywood, un hombre conocido por su carácter fuerte, su disciplina implacable y una carrera construida a base de talento y silencio. Crecer con ese apellido no era un simple privilegio. Para Victoria fue también una carga invisible. Nació lejos del escándalo mediático. Su infancia transcurrió, en apariencia, entre comodidad y estabilidad. Escuelas privadas, oportunidades, puertas que para otros estaban cerradas. Pero junto a esos privilegios, hubo algo que nunca terminó de encajar, la presencia emocional constante. Su padre siempre fue reservado. Distante para la prensa. Distante, según algunos, también en lo personal. Hollywood, por su parte, no perdona. Exige éxito, identidad clara, fortaleza. Y Victoria creció entre dos mundos que no se tocaban del todo, el del apellido poderoso y el de una joven que buscaba desesperadamente saber quién era sin ese nombre encima. Desde joven intentó abrirse camino. Probó con la actuación, hizo pequeñas apariciones, se movió entre castings, sets y audiciones. No porque quisiera ser famosa, sino porque, según personas cercanas, quería demostrar que podía valer por sí misma. Pero el peso del apellido estaba siempre ahí. Si lograba algo, era, porque era hija de. Si fallaba, el silencio era más cruel. Victoria intentó encajar, intentó adaptarse a una industria fría. Intentó vivir una vida normal dentro de un mundo que no lo es. Pero nunca terminó de sentirse parte de ese sistema. No era como su padre. No tenía su dureza ni su coraza emocional. Era más sensible, más introspectiva, más vulnerable a la crítica y al rechazo. Mientras Tommy Lee Jones construía una carrera sólida, premiada, reconocida en todo el mundo, Victoria luchaba con preguntas internas que no tenían respuesta. ¿Quién soy sin este apellido? ¿Dónde pertenezco? ¿Qué se espera realmente de mí? Con el paso del tiempo, esa presión fue haciendo mella. Personas de su entorno aseguran que empezó a aislarse, a cambiar de humor, a desaparecer por periodos. No buscaba atención, buscaba silencio. En ese silencio, según versiones, aparecieron los primeros problemas. No de un día para otro. No de forma escandalosa. Fue gradual. Primero, la ansiedad. Luego, la tristeza constante. Después, la necesidad de escapar, aunque fuera por momentos. Como ocurre en muchos casos, las sustancias empezaron a aparecer como una salida temporal. Un alivio falso. Una manera de apagar el ruido interno. No hay registros de una caída abrupta, sino de una lucha prolongada con intentos de recuperarse, de volver a empezar. Hubo momentos en los que parecía estar mejor. Momentos en los que intentaba retomar el control. Momentos en los que quería creer que todo iba a estar bien. Pero la sombra siempre regresaba. A diferencia de otros hijos de celebridades, Victoria no buscaba cámaras. No explotaba su apellido. No vivía de escándalos. Prefería pasar desapercibida, incluso desaparecer del radar público durante largos periodos. Eso, para algunos, era fortaleza. Para otros era una señal de alarma.
Según personas cercanas, Victoria cargaba con una sensación constante de no ser suficiente, de no cumplir expectativas que nunca pidió. Cada logro de su padre era, sin quererlo, un recordatorio de la distancia entre ambos mundos. No se conocen declaraciones públicas de conflictos familiares graves. No hay entrevistas explosivas. No hay acusaciones abiertas. Solo silencios prolongados que muchas veces dicen más que las palabras. Victoria era, según quienes la conocieron, una mujer inteligente, sensible, con una mirada profunda. Pero también alguien que sentía todo demasiado. Que absorbía las emociones. Que no sabía cómo pedir ayuda sin sentirse débil. Y así, poco a poco, su historia fue alejándose del brillo de Hollywood para convertirse en una lucha íntima, invisible para el gran público. Una lucha que no se veía en alfombras rojas. Que no salía en revistas. Que no se contaba en entrevistas. Hasta que un día, esa lucha dejó de ser privada. Y el apellido Jones volvió a aparecer en los titulares. No por una película, sino por una tragedia. En el próximo capítulo, esa historia silenciosa se cruza con una madrugada, un hotel y una llamada de emergencia que cambiaría todo para siempre. La madrugada fatal, lo que ocurrió a las 2:52 de la madrugada en el hotel de San Francisco. Año Nuevo. Mientras la ciudad celebraba, mientras las luces seguían encendidas y la música aún resonaba en algunos puntos de San Francisco, Victoria Kafka Jones estaba sola. Eran exactamente las 2:52 de la madrugada cuando una llamada de emergencia ingresó al sistema. El reporte fue confuso desde el inicio. No hablaba de violencia, no hablaba de gritos, hablaba de algo más inquietante. Una mujer inconsciente, podría estar muy borracha, presenta un cambio de color en la piel. Minutos después, los bomberos y paramédicos llegaron al Hotel Fairmont de San Francisco, un lugar elegante, frecuentado por turistas, ejecutivos y celebraciones privadas. No era un sitio extraño para pasar Año Nuevo, pero sí para morir sola. En uno de los pisos encuentran a Victoria. Está inconsciente, no responde a estímulos, no reacciona. Intentan maniobras de reanimación, intentan estabilizarla, intentan ganar tiempo. Es inútil. Victoria Kafka Jones es declarada muerta en el lugar. No fue en su casa. No fue rodeada de su familia. No fue en un entorno seguro. Fue sola, en un hotel, en la madrugada del primer día del año. Las autoridades informan rápidamente que no hay signos de violencia. No hay golpes, no hay forcejeo, no hay indicios de intervención de terceros. Sin embargo, el caso es clasificado como una emergencia médica y según protocolos internos, se menciona una posible sobredosis, aunque la causa oficial quedaría sujeta a investigación. Y entonces surgen las preguntas. Las que nadie quiere responder. Las que aquí no se evitan. ¿Por qué estaba ahí esa noche? Según una reconstrucción basada en versiones cercanas a su entorno, Victoria no tenía planes familiares para esa noche. Había pasado días aislada, emocionalmente inestable, afectada por una reciente ruptura sentimental que casi nadie conocía. De acuerdo con esta línea de investigación, Victoria habría decidido salir sola, buscando escapar del encierro, del silencio de su casa y de sus propios pensamientos. El hotel no era un destino al azar, era un lugar donde podía pasar desapercibida, sin preguntas, sin explicaciones. Un espacio neutro, anónimo, temporal, con quien había estado antes. Aquí, las versiones coinciden en algo importante, no hay evidencia de que Victoria haya estado acompañada esa madrugada. No se registraron ingresos de otras personas con ella. No se mencionaron acompañantes al momento de la llamada. Nadie reclamó haber estado con ella en las horas previas. Según fuentes cercanas, Victoria habría pasado las horas previas sola, posiblemente consumiendo alcohol y sustancias. No en una fiesta multitudinaria. No rodeada de amigos, sino en un proceso silencioso, íntimo, progresivo. No hubo testigos de una discusión. No hubo peleas. No hubo escándalo. Solo una mujer que, según esta reconstrucción, ya venía emocionalmente quebrada desde días atrás. ¿Qué la llevó a ese hotel?
La respuesta, según investigadores y personas de su entorno, no está en una sola causa, sino en una acumulación. La ruptura sentimental reciente, la recaída emocional, la depresión arrastrada durante años, la soledad, el consumo. Victoria no llegó al hotel huyendo de alguien. Llegó huyendo de sí misma. De acuerdo con esta línea de investigación, el hotel fue un refugio momentáneo, un lugar donde no tenía que dar explicaciones, donde podía desconectarse, donde podía anestesiar el dolor sin que nadie la viera. Esa madrugada, según versiones, habría consumido una combinación peligrosa de sustancias, algo que su cuerpo, debilitado por el desgaste emocional y físico, ya no pudo soportar. No fue un acto violento. No fue una escena dramática. Fue un colapso silencioso. Cuando el personal del hotel notó que algo no estaba bien, ya era tarde. Alguien creyó que estaba demasiado borracha. Que se le pasaría. Que solo necesitaba tiempo. Pero su cuerpo ya había empezado a apagarse. A las 2:52 de la madrugada, el sistema de emergencias registró la llamada que marcó el final. Y así, la historia de Victoria Kafka-Jones llegó a su punto más oscuro. No en un escenario, no en una alfombra roja, sino en la habitación anónima de un hotel, mientras el mundo celebraba un nuevo comienzo. En el siguiente capítulo, esa madrugada se conecta con algo más profundo, los años de lucha, recaídas y advertencias que nadie supo, o quiso, escuchar. Años de lucha silenciosa, drogas, recaídas y un camino oscuro. Nada empezó la noche de Año Nuevo. Nada fue repentino. Según registros públicos y versiones cercanas a su entorno, Victoria Kafka-Jones llevaba años librando una batalla silenciosa contra las adicciones. No fue una caída espectacular ni mediática. Fue un proceso lento, desgastante, marcado por avances y retrocesos. Detenciones, ingresos a rehabilitación, intentos sinceros de recomenzar. Entraba, salía, recaía. Cada intento parecía una nueva oportunidad. Cada recaída, un golpe más duro. Personas cercanas aseguran que Victoria quería estar bien, que no romantizaba su problema, que sabía que algo dentro de ella se estaba rompiendo. Pero querer no siempre alcanza. La depresión fue una sombra constante. No la mostraba en público. No hablaba de ella abiertamente. Frente a los demás, Victoria podía sonreír, conversar, aparentar estabilidad. Pero en privado, según quienes la conocieron, la tristeza la consumía. Sonreía en público, se rompía en privado. Había días buenos, y noches interminables. La soledad fue un factor clave. A pesar de su apellido, a pesar de las oportunidades, Victoria no se sentía acompañada emocionalmente. Se aislaba. Desaparecía por períodos, se refugiaba en el silencio y, muchas veces, en el consumo. Las drogas no eran una fiesta para ella. Eran un escape, un anestésico temporal para el dolor interno. La noche de su muerte, los investigadores no descartan que estuviera atravesando una recaída, posiblemente agravada por una combinación peligrosa, depresión profunda, ruptura sentimental reciente, consumo de alcohol y sustancias, y una soledad que se había vuelto insoportable. Nada confirmado, todo bajo investigación, pero los indicios apuntan en una misma dirección, una vida que llevaba tiempo pidiendo ayuda sin saber cómo pedirla. No hay evidencia de que alguien la obligara. No hay señales de violencia. No hay un culpable externo claro. El enemigo estaba dentro. Según especialistas, las recaídas no siempre son ruidosas. A veces son silenciosas, discretas, invisibles, y cuando nadie las ve venir, el desenlace puede ser fatal. Victoria no era una persona débil. Era una persona agotada, agotada de luchar, agotada de intentar encajar, agotada de cargar expectativas que no eran suyas. Su historia no es única, pero sí profundamente triste. Porque muestra cómo, incluso con recursos, con apellido, con oportunidades, la salud mental sigue siendo una batalla brutal cuando se pelea en soledad. Y así, mientras muchos creían que Victoria estaba mejor, algo dentro de ella seguía quebrándose. Hasta que una noche, su cuerpo ya no resistió más.
En el último capítulo, esa historia silenciosa se une al silencio final de una familia, a las preguntas que quedaron sin respuesta, y a un nombre que jamás volverá a ser pronunciado de la misma manera. La familia, el silencio, y las preguntas que nunca tendrán respuesta. Después de la tragedia, no hubo discursos. Tommy Lee Jones no habló. No dio entrevistas. No emitió comunicados extensos. No buscó cámaras. Su madre Kimberlea Crowley tampoco. La familia eligió el silencio. Un silencio pesado. Doloroso. Un silencio que, para muchos, dijo más que cualquier palabra. No hubo grandes explicaciones públicas. No hubo detalles oficiales compartidos con la prensa. No hubo intentos de justificar nada. Y quizá nunca los haya. Porque hay dolores que no se explican. Hay pérdidas que no se discuten. Hay historias que se guardan para siempre. Desde entonces, el nombre de Victoria Kafka Jones quedó marcado por preguntas que siguen flotando en el aire, sin una respuesta definitiva. Fue un accidente. Fue una recaída que se salió de control. Fue una decisión tomada en la oscuridad, en un momento de desesperación absoluta. Las autoridades investigaron. Los medios especularon. Las versiones circularon. Pero la verdad completa, esa que solo ella conocía, se fue con ella. Lo único claro es esto. No murió solo la hija de un actor famoso. Murió una mujer, una persona sensible, una vida atravesada por la presión, la soledad y una lucha interna que duró años. Murió alguien que intentó salir adelante más de una vez. Que cayó, que se levantó, que volvió a caer. Y esa casa que fue abierta después. Parece haber contado una historia que Victoria nunca pudo decir en voz alta. Entre paredes silenciosas, frascos olvidados y papeles escritos desde el dolor, quedó el rastro de una batalla invisible. Una batalla que no siempre se nota desde afuera. Una batalla que muchas personas libran en silencio todos los días. Tal vez ese sea el mensaje más duro de esta historia. Que la fama no protege. Que el dinero no salva. Y que el apellido no cura las heridas del alma. Hoy, Victoria Kafka Jones ya no está. Pero su historia permanece, como advertencia, como reflexión, como recordatorio de que la salud mental importa, y mucho. Si llegaste hasta aquí, gracias por quedarte hasta el final. Esto fue Secretos de Historia. Si este vídeo te hizo pensar, suscríbete al canal, dale like y compártelo para que más personas conozcan estas historias que muchas veces se esconden detrás de los titulares. Y si decides comentar, hazlo con respeto. Respeto por Victoria. Respeto por su familia. Respeto por todas las personas que atraviesan luchas similares. Nos vemos en el próximo vídeo, donde otro secreto de la historia volverá a abrirse.